Ya creo que tenemos de nuevo en el sistema al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, miembro de esta familia sin censura. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente, aquí con el placer de saludarte. Oye, mi querido César, pues te ando buscando para que hablemos de esto que está utilizando la derecha, los conservadores, que los índices de criminalidad aumentan con Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación, y no entienden o no quieren entender que esto también es consecuencia de lo que nos dejó Felipe Calderón. Bueno, ayer hablábamos de un ataque con dron y con explosivos en Michoacán. Tenemos ataques violentos, balaceras que dejan decenas de muertos en el norte. En fin, ¿cómo ves tú estos índices del crimen en nuestro país? Mira, Vicente, yo lo he explicado muchas veces que desafortunadamente las cosas antes de mejorar empeoran. Y eso no es algo que lo invente yo, está comprobado por parte de las diferentes metodologías que se han utilizado a través de la historia. Y el problema que tenemos es que cuando desafortunadamente declaran una guerra por parte del gobierno mexicano contra los grupos criminales, lo que terminaron haciendo fue crear un monstruo de 1000 cabezas. Recordemos, ¿no? En los años finales de los años 80, principios de los años 90, el narcotráfico se manejaba de forma distinta. Eran carteles de la droga que estaban divididos por regiones, diferentes regiones en el país. Y ahí es donde nace el famoso sindicato o la famosa empresa, y estaban divididos de diferentes formas. Era un control regional por parte de estos grupos, donde su interés era tener las rutas para poder manejar el tráfico de drogas. El problema fue que cuando a ellos se les ocurre sacar a las Fuerzas Armadas para tratar de legitimarse de acuerdo al robo de las elecciones que habían existido, pues por supuesto que lo que hicieron fue no tener una estrategia clara, que todos conocemos y que todos sabemos, y entonces incluso cambiaron la forma en que el narcotráfico o los grupos criminales en este país se manejaban, al grado de que empezaron a descabezar a todos esos líderes de los grupos de narcotraficantes, de los grandes carteles de la droga, y empezaron a crear más de 84 grupos criminales, que es lo que sabemos que se conoce al día de hoy, como consecuencia de esa fallida estrategia. Al grado de que el mismo gobierno de los Estados Unidos reconoce que la estrategia no solo fue mala y que es fallida, sino que ahora se da cuenta que las prioridades que tienen, como bien lo mencionabas en esta investigación que está llevando a cabo por parte de la Marina Armada de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, ellos están priorizando ahorita cuál es el tipo de drogas que tienen mayor afectación en el mercado de consumo en los mismos Estados Unidos. Entonces, cuando yo le comento a la gente que tienen que entender que no solo fue algo que la sociedad civil estamos pagando las consecuencias, es también porque las Fuerzas Armadas están pagando todo lo que sucedió en este sexenio. Si bien es cierto, es el único presidente que le subió el sueldo al personal militar y que lo sabía porque de alguna forma quien tenía el control de la seguridad en ese sexenio no era el general Galván, que era el secretario de la Defensa Nacional, sino que era Genaro García Luna, y los que conocen de este tema lo saben. El general Galván dijo, miren, no estamos preparados para entrar a esta guerra urbana que usted está pidiendo, y si el personal militar va a tener que arriesgar la vida, va a tener que arriesgar su libertad y su integridad física, pues lo menos que necesitamos es que existe una recompensa, por lo menos en cuanto a los beneficios y el carácter económico. Y eso fue lo que hizo el comprar voluntades por parte de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque ahora vemos las consecuencias de que existen más de 233 elementos militares que siguen estando presos o sentenciados o procesados en las prisiones militares del campo militar número 1, el que se encuentra en el estado de Jalisco, allá en la 15ª zona militar, que es la Mojonada, Jalisco, y el que se encuentra en la 9ª zona militar, allá en Mazatlán, Sinaloa. Y vemos que desafortunadamente se siguen pagando las consecuencias porque recordemos que si tú lo que hiciste fue crear muchísimos grupos, ¿no?, minúsculos del narcotráfico, y no hiciste en su momento lo que tenías que haber hecho, como crear leyes que te dieran las herramientas para realmente poder tú ir en contra de estos grupos criminales, cuando tú mismo no reconoces que la forma de actuar, que de lo que ellos están realizando son delitos de lesa humanidad, ¿no?, y como si estuvieran manejándose como terroristas o como estos grupos que existen de guerrilla, pues obviamente
cuáles son las herramientas que tenemos en este momento. Y aquí es donde ya se inicia entonces, sí hacer un trabajo, pero que tiene que ver con toda la problemática y que lo hemos visto en cuanto a la estrategia. Primero se ataca a los grupos criminales en cuanto a sus finanzas, y ahí está la unidad de inteligencia financiera haciendo un gran trabajo. Dos, ve a cuál es la problemática. Tú cuando compites con estos grupos criminales te das cuenta que ya tienen una mayor capacidad de fuego, de estructura. Pues obviamente pues atacas por medio de estas armadoras de armas en los Estados Unidos. Te das cuenta que lo que hacen es cooptar a los jóvenes porque no tienen oportunidades de crecimiento. Entonces, apoyas a la juventud dándoles opciones distintas respecto a lo que está sucediendo. Desafortunadamente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí empezaremos a ver cómo empiezan a bajar todos estos índices en los próximos 3 años, porque ya también la conformación de la Guardia Nacional estará completa, saldrán las primeras generaciones de la Guardia Nacional para poder realizar este trabajo, y hemos visto cómo el mismo gobierno de los Estados Unidos en esta agenda binacional de seguridad nacional que existe entre ambos países, obviamente han visto que las prioridades son distintas y han empezado a trabajar de forma conjunta y no como era anteriormente, donde yo ordeno qué es lo que quieren y entonces México se convertía en el patio trasero de los Estados Unidos, donde nosotros ponemos a los muertos, nosotros ponemos los enfrentamientos. Ya nos pusimos en un mismo nivel en donde hay prioridades por parte de cada uno de los gobiernos. Y entonces sí empezaremos a ver cómo empiezan a bajar esos índices. Pero desafortunadamente, estas son las consecuencias de haber declarado una guerra por parte del gobierno mexicano contra los grupos criminales sin tener una estrategia, Vicente. Ayer desafortunadamente cortamos abruptamente la comunicación y ya no tuve la oportunidad de pedirte tu opinión acerca de este anuncio de que se acaba el Plan Mérida, la iniciativa Mérida, y se da pie a un entendimiento bicentenario. Lo que quedaba de Felipe Calderón en estos temas de seguridad era la iniciativa Mérida, el Plan Mérida, y ahora pues se le ha dado con la puerta en las narices a lo que quedaba, bueno, salvo los tapones que quedan ahí en algunas agencias de tiempos de Calderón, se le da con la puerta en las narices al calderonato. ¿Qué tan importante es en la lucha contra el crimen, en nuestros planes binacionales de seguridad? Y te lo pregunto porque ahí va Marina, Ejército, ahí va el actuar de las agencias del orden, mi querido César. Mira, Vicente, yo lo he explicado muchas veces, incluso se los he demostrado con gráficas que posteriormente se las haré llegar, pero lo he publicado varias veces en varias de las columnas que he escrito. La realidad es que hablan de que las Fuerzas Armadas en la participación incrementa el número de homicidios dolosos que pueden existir. Y les he demostrado, y cualquier persona lo puede checar, se mete al internet, para ver cuál es el número de muertos que existen en los enfrentamientos directos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales. Y se van a dar cuenta que no llegaremos ni al 0.06%. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una falacia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que obviamente hemos heredado, si me explico, todas esas malas prácticas que hubo en su momento. Y entonces, cuando tú ya ves que necesitas una estrategia integral con el socio comercial más grande que tenemos, que aparte es nuestro vecino y que es el líder mundial económicamente y de armamento, como lo es el gobierno de los Estados Unidos, entiende cuál es esta problemática y entiende también que nosotros no podemos seguir poniendo a los muertos. Es lógico, y es lo que yo les he explicado, todas las estrategias para que puedan dar resultado necesitan tiempo y desafortunadamente seguimos teniendo muchos actores políticos que no están haciendo parte del trabajo que se tiene que realizar, porque esa es la realidad. Porque aquí tiene que ser una estrategia en donde los municipios, los estados, junto con la federación, se pongan a trabajar en esta nueva estrategia. Pero cuando vemos que los municipios y los estados se lavan las manos queriendo pedirle entonces a la federación que siga mandando a la Guardia Nacional para realizar sus apoyos en vez de preparar a los policías municipales y estatales, pues entonces, por supuesto que no demos la oportunidad a que la Guardia Nacional pueda crecer y seguir haciendo el trabajo. Tenemos una unidad de inteligencia financiera que ha hecho un excelente trabajo, pero desafortunadamente tenemos una Fiscalía General de la República que es lenta como tortuga para realizar todo ese trabajo que la unidad de inteligencia financiera, que la Marina, que el Ejército llegan y realizan.
¿Por qué? Porque se necesita una limpia y tenemos que sacar a todos esos actores políticos todavía que se encuentran en estas áreas de investigación y de persecución de los delitos que pertenecieron al equipo de Genaro García Luna, y con todo respeto, hasta que no acabemos con todas esas personas que están todavía por ahí escondidos, agazapados, no vamos a poder nosotros dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es realmente bajar los índices de violencia, que la gente entienda cuál es un delito del orden federal y cuál es un delito del fuero común. Y entonces sí, todos juntos podamos realizar esta estrategia en donde los grupos criminales no tengan mayor oportunidad, como pasó en Japón, que simple y sencillamente o se entregan o no tienen oportunidad de existir en ningún ambiente que tenga que ver con la vida, ¿sí me explico?, legal que existe en un país. Y creo que son de esas cosas que se tienen que empezar a implementar, que desafortunadamente, como cada quien jala para su lado y siguen con el golpeteo político, que lo vemos, ¿no?, que cómo puede ser posible que a un legislador le digan, oiga, guarde silencio, denos oportunidad de respetar las normas. Eso es lo que pasa en este país. Cada quien dice lo que quiere, cada quien hace lo que quiere. Vemos a un niño gringo que cree que nos puede gobernar viviendo en el extranjero, pero cuando llega la hora de dar la cara, de ofrecer las pruebas que tanto pregona, pues él está en el extranjero por medio de una videollamada. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de los actores políticos del país. ¿Qué tan importante, mi querido César Gutiérrez Priego, es que ya los agentes de la DEA no tengan el cheque en blanco para actuar en nuestro país? Te lo pregunto porque en los últimos días, rumbo al diálogo de alto nivel que sostuvieron en la Ciudad de México las comitivas de Joe Biden y la comitiva de Andrés Manuel López Obrador, se señalaba desde Estados Unidos que México, el gobierno de México, tenía detenido el procesamiento de casi 2 docenas de visas para agentes de la DEA. O sea, que Estados Unidos está pidiendo pues que se agilice este proceso. Me llama mucho la atención porque, bueno, fue la DEA la que le presentó cargos, todo parece indicar, sin fundamento, al general Salvador Cienfuegos. Bueno, al menos eso es lo que determinaron las autoridades en México, no en Estados Unidos, en donde se había iniciado el proceso en los tribunales. La DEA, la CIA, el FBI, ¿qué tan importante es para pues combatir la delincuencia organizada en nuestro país y tal vez contribuir o no, dependiendo de lo que me digas, a pues esta pacificación de México, serenar a nuestro país como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, lo que pasa es que la estrategia que ha utilizado la DEA desde hace más de 40 años, Vicente, es venir a hacer lo que quiere en México, comprar voluntades, porque esa es la realidad. Lo hemos visto, obviamente. Recordemos lo que pasó con el exagente Kiki Camarena y que ellos vinieron para acá, ¿sí me explico? Y incluso contrataron a gente para realizar secuestros, como lo que pasó con el doctor Álvarez Machain, que se lo terminaron llevando a los Estados Unidos de forma ilegal y que por eso fue que en los Estados Unidos determinaron que había sido ilegal la forma como lo secuestran en México y se lo llevan para allá. Y hay muchos casos de ese estilo. Tiene que entender las agencias extranjeras, porque no solo son las norteamericanas las que están aquí en el país, hay diferentes tipos de agentes extranjeros, ¿no? De Israel, de Inglaterra, de diferentes lugares, y no me gustaría meterme mucho en ese tema porque son cuestiones de seguridad nacional, pero los que saben de estos temas lo conocen. ¿Por qué? Porque México es una cuestión estratégica muy importante por el simple hecho de estar pegado a los Estados Unidos y a su vez estar pegado también a Cuba. Y obviamente pues tiene que ver mucho con esa parte de que te tiene que entender que existen reglas y que aquí hay instituciones y que tenemos que fortalecer a nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque quedaba claro que la DEA podía venir a México, cooptar a cualquier tipo de agente, ya sea de las diferentes instituciones, y terminar armando un caso, como yo os lo he dicho siempre. Yo no sé si el general Cienfuegos hubiera sido declarado inocente o culpable en los Estados Unidos, pero por lo menos lo que mandaron a México es una burla y es una vacilada. ¿Por qué? Porque quien nos dimos a la tarea de poder checar toda la información que mandaron por esta valija diplomática. Con todo respeto, yo veo muchísimo más elementos para que le hubieran iniciado una carpeta de investigación a Miguel Ángel Osorio Chong o a Erubiel Ávila, porque están mencionados de forma directa en estos mensajes, incluso de haber recibido dinero o de haber entregado una de las plazas. Y cuando hacen la misma descripción física del general Cienfuegos, pues obviamente dicen que es una persona
chaparrita, güerito, chapeado, y pues quienes lo conocemos sabemos que es un tipo más alto que yo, mide más de 1,90 m, cacarizo y de color moreno. Y aquí hay que ser muy claros. Yo no sé qué hubiera pasado si lo hubieran juzgado en los Estados Unidos, pero por lo menos lo que mandaron es una vacilada. Y no podemos permitir que agencias extranjeras manipulen información que el día de mañana puedan utilizar contra los actores políticos mexicanos que se encuentran en este momento. Porque tenemos que recordar que no es muy bien visto también para varios de estos gobiernos neoliberales el hecho de que en México se llegó a cortarles el que ellos pudieran venir a robarse los recursos naturales del país, como el petróleo, como la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es la forma también de decirles, aquí hay reglas, señores, las reglas se tienen que respetar, la forma de trabajo es coordinado con las autoridades mexicanas. Si no es así, no va a haber forma de que puedan trabajar. Y creo que se han dado cuenta que los que más están perdiendo son ellos, porque los grupos criminales van a seguir trabajando. Y es parte de la estrategia. Si no me tratas con respeto, no te voy a dar a ti las posibilidades de que tú vengas a hacer en México todo lo que quieras, porque se ha demostrado a través de todos estos años y décadas que la mayoría de los agentes de la DEA y de la CIA cometen delitos en México, justificando el hecho de que en Estados Unidos se les autoriza a realizar este tipo de actividades. ¿Para qué? Para ellos poder obtener información respecto a los resultados que buscan. Y ya no va a ser así. México no va a seguir poniendo a los muertos para que en Estados Unidos sigan consumiendo drogas. O paras tú también el tipo de consumo que existe en los Estados Unidos, como lo están haciendo ahora, que ya se dan cuenta que también es un problema de seguridad nacional, el grado de adicción que tienen los ciudadanos norteamericanos, o de plano no vamos a trabajar con las agencias extranjeras que vienen a México a realizar un trabajo que por lo menos en el país es ilegal. Oye, y para cerrar, mi querido César, muchos analistas, ya ves que yo los tomo con pincitas a esos analistas en seguridad nacional, que dicen que ahora con la visita de Anthony Blinken, con este diálogo de alto nivel, se va a acabar esta campaña, esta estrategia de abrazos no balazos, que ahora tendrá que poner mano firme el presidente Andrés Manuel López Obrador después de estos diálogos de alto nivel en materia de seguridad. ¿Tú ves a un presidente Andrés Manuel López Obrador poniendo una mano más firme ante el crimen organizado? ¿O cómo ves esta estrategia de aquí hacia adelante, rumbo al 2024, que es al final del sexenio y es también cuando vamos a poder hacer un balance, creo yo, más claro de los aciertos o desaciertos de esta administración? Mira, Vicente, lo que pasa es que también la frase de abrazos, no balazos, ha sido mal interpretada. Jamás se ha dicho que no se puede utilizar la fuerza. El uso de la fuerza es exclusiva del Estado. ¿Sí me explicó? Lo que se busca es que no exista lo que existió en los anteriores sexenios, ¿no? Desde Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, que se utilizara a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas del Orden para torturar a ciudadanos mexicanos, para desaparecer a ciudadanos mexicanos, para llegar y realizar una balacera y que cuando los civiles salieran afectados se dijera que eran daños colaterales y que posteriormente se lavaran las manos y abandonaran al personal militar, al personal policíaco para decir que cualquier institución estaba por encima de ellos, cuando la realidad es que recibieron órdenes y eso nadie lo puede negar, o que terminaron metiendo a la cárcel a elementos militares o policíacos que no fueron los que participaron en los eventos desastrosos, pero que fue la forma de proteger y de cuidar a aquellas personas que a lo mejor sabían mucho más y podían involucrar a altos mandos o a políticos en lugares importantes. Desafortunadamente estamos acostumbrados al Antiguo Testamento, ¿no? Al ojo por ojo, y nos encantaría que a los delincuentes se les detuviera y en ese mismo momento se les ejecutara. Desafortunadamente en este país, yo siempre lo he dicho, no podemos implementar la pena de muerte porque a cualquier enemigo político de alguna otra persona o enemigo a lo mejor de algún empresario económicamente poderoso o incluso de cualquier funcionario público que se encuentre en estas áreas de investigación, pues sería acusado de delitos que, pues como lo decíamos el otro día con Ramiro, pues primero te mato y después averiguo, ¿no? Y desafortunadamente lo que hemos estado viendo. La estrategia tiene que dar resultados, porque aparte la historia nos exigirá ver cuáles son los resultados que están dando. Y por eso tenemos que entender, si la curva ha sido ascendente, nosotros a partir de este momento tenemos que empezar a ver cómo baja esa curva para dejar las bases de lo que es la estrategia de seguridad
¿Por qué? Porque como lo comentaba yo el otro día, yo tengo esperanza de que la cuarta transformación va a continuar en el próximo sexenio y dos, a lo mejor a otro sexenio más. Para que todo este trabajo que se está realizando, nosotros podamos ver los resultados que vienen más adelante, mi querido Vicente. Te lo comentaba esto de abrazos no balazos porque hace unos días vi en Twitter a Santiago Nieto, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien hemos reconocido tanto tú como yo, como tal vez uno de los más eficientes servidores públicos en esta cuarta transformación. Y dice, más que abrazos no balazos, cómo el entendimiento bicentenario cambia estrategia de AMLO. Y comparte un artículo de Infobae. Dice, más que abrazos, no balazos, cómo el entendimiento bicentenario cambia estrategia de AMLO. México logró posicionar sus intereses en el combate a la delincuencia, pero no puede desligarse de ir contra redes criminales, ya sea en el ámbito financiero, la vigilancia de aduanas o de quienes proveen de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, y en todo ello también se prevén acciones violentas, reacciones violentas, debí de haber dicho. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador redireccionó su política de seguridad para abandonar la iniciativa Mérida que buscó el combate frontal a cárteles de la droga, pero aún con la sustitución de ese acuerdo mediante el entendimiento bicentenario, debe cambiar su estrategia para atacar la inseguridad y la violencia con un enfoque más complejo, publica Antonio San Juan. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha argumentado que el entendimiento bicentenario contempla más acciones que solo arrestar a capos debido a componentes en salud pública o en las redes financieras. Sin embargo, el especialista en relaciones de seguridad México-Estados Unidos, Raúl Benítez Manot, comentó en entrevista que el acuerdo es una actualización de la iniciativa Mérida, querido César. Mira, más que una actualización de la iniciativa Mérida, lo que se está buscando y manejando es actualizar cuáles son las necesidades de la agenda binacional, lo que cada uno de los países, obviamente, tienen como prioridad. Hay que entender algo y tenemos que ser muy claros, que es la parte que yo he explicado. No podemos seguir sacando ni a la Guardia Nacional, ni a la policía, ni al ejército, ni a la marina a seguir dándose de balazos con los delincuentes. Tenemos que hacer trabajo de investigación, tenemos que hacer trabajo de prevención, tenemos que hacer investigación, ¿sí me explico? ¿Para qué? Para que entonces sí podamos llegar sobre esas redes de grupos criminales y nosotros realmente asistemos golpes, pero golpes que valen la pena. No nada más llegar y presentar a un narcotraficante que años después termina estando en libertad, porque yo se lo comento a todas las personas. Chequen todos los narcotraficantes que se detuvieron en el sexenio de Felipe Calderón, en dónde están ahorita, para que se den cuenta cómo fue una pantomima y una simulación. Y los que pudiesen faltar, que son menos de 2, para que lo sepan, ya les di el dato, se van a dar cuenta que con el simple hecho de que se termine condenando a Genaro García Luna, todas las pruebas que él haya presentado en cuanto a esas investigaciones se van a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque como abogados sabemos que si una persona es delincuente, pues obviamente el trabajo que estuvo realizando nos da para poder tirar lo demás. Pero esa es la realidad, mi querido Vicente. Mira, yo escribí una columna que causó mucha polémica, pero que gustó también. Y fue que, como todo el mundo habla de la militarización y del militarismo, yo decía, ¿y por qué no mejor militarizamos a la 4T? ¿Y por qué mucha gente decía, no, bueno, usted está loco? No, lo que pasa es que desde el concepto de los buenos resultados que han estado dando las Fuerzas Armadas. Aquí en el país no se está militarizando nada, sino que simple y sencillamente, si tú ves la efectividad que tiene el ejército respecto al trabajo que se le encarga, si tú ves la efectividad que tiene la Marina respecto al trabajo que se le encarga, si tú ves a un Santiago Nieto que está trabajando de forma correcta, pues obviamente ven los resultados que están realizando. Pero ¿dónde están todos los demás secretarios? ¿Dónde están todos los demás asesores? ¿Dónde están todas esas fallas? El presidente no dice que tiene otros datos porque él quiera mentir, es porque realmente muchos de esos asesores le dan otros datos. Por eso vimos cambios en el sexenio. ¿Por qué? Porque necesitamos ya resultados, porque esa es la parte donde el presidente sabe que tiene que acelerar la transformación del país. ¿Para qué? Para que entonces sea palpable lo que nosotros como proyectos estuvo haciendo. Y eso es lo que yo veo, mi querido Vicente. Mi querido César Gutiérrez Priego, como siempre es un deleite escucharte, me dio mucho gusto saludarte, voy a comprar cachito 2 días consecutivos en Sin Censura y los que se vengan, obviamente, mi querido César, pero ya estoy emocionado. Y el sábado que la gente no se pierda el espacio que conduces
orgullosamente aquí en Sin Censura Presenta a las 3 de la tarde. Y obviamente los esfuerzos que realizas a través de tu canal propio de YouTube y en tus redes sociales, además de las columnas que publicas. César, ¿por qué no compartimos con la gente? Mira, Vicente, la verdad es que para mí fue importante. Yo le comentaba a Ceci que el día de ayer me costó mucho trabajo, venía yo en carretera, me paré en un restaurante, pero era muy importante para mí poder estar contigo y con Ramiro para demostrarle a la gente que aquí somos una familia, que no van a poder censurarnos, que mi canal también está a disposición de si se llegase a necesitar para que sea utilizado. ¿Por qué? Porque aquí somos una familia donde realmente no existe censura, donde podemos hablar de los temas que nosotros queramos, y porque también se lo he dicho a la gente, los amigos se ven en las malas, no en las buenas. Y esa es la intención incluso de hoy poder haber hecho la aclaración, que por cierto también le reconozco a Ramiro que se sacó un 10 con esa que dice, yo te mando ahorita para la recarga. La verdad es que me dio mucha risa, porque fue la primera vez que pudo cobrarse todas las que le he aplicado, pero que él, al igual que yo, está comprometido con este proyecto, que la gente lo entienda y que lo sepa. Yo participar para mí en este proyecto es un gusto y es un deleite. Tú lo sabes y lo hemos platicado. Yo renuncié a participar en los medios tradicionales para poder venir a un lugar en donde pudiéramos hablar sin pelos en la lengua y decir las cosas de forma clara. Y que sepas tú y toda la familia de Sin Censura y toda la gente que nos ve que tienen todo mi apoyo, tanto en lo económico como en lo jurídico y como lo que se pudiese necesitar. ¿Por qué? Porque aquí somos una familia y porque los amigos nos conocemos en las malas. Y por eso le agradezco a la gente que apoye tanto, a mi tropa que vamos a seguir apoyando y que yo en lo personal estaría aquí hasta las últimas consecuencias y ahora sí que como se dice en el barrio, hasta donde tope, mi querido Vicente. Y yo te agradezco y creo que se nota, mi querido César Gutiérrez Priego. Estamos llegando a las 53,000 suscriptores en estos momentos. Le voy a pedir a todas las personas que se suscriban a nuestro canal, pero también me conoces y yo quiero que estas cerca de 9,000 personas que están conectadas en nuestras trincheras en estos momentos, que son pocas en comparación a las muchas más que reunimos tradicionalmente cuando están funcionando nuestros principales canales, quiero que ellos también se comprometan con espacios como los tuyos, como los de Ramiro y como los de otros compañeros. Por eso permíteme insistir en que cierres invitando a la gente, y lo digo con mucho cariño, a tus esfuerzos independientes, porque amor con amor se paga, querido César. No, yo lo sé, Vicente, y te lo agradezco. La verdad es que mi Twitter es @CésarGutiPri. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna en el blog de información militar y de información en Seguridad Nacional Campo Marte. Tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de personal marino y militar que se encuentra proceso sentenciado. Tengo mi canal de YouTube que es César Gutiérrez Priego y los días sábados tengo un espacio que conduzco aquí de forma personal, en donde hablo de temas de seguridad nacional y de Fuerzas Armadas. Asimismo, los jueves tenemos un programa de desestrés que se llama Entre Chairos y Fifís, en donde el buen Ramiro Padilla Tondo y un servidor invitamos a personajes sumamente conocidos de las redes sociales y de la vida pública, en donde nos tomamos una caguama, como todos los jueves de Caguama Challenge, recordándole a aquellos políticos que nos quieren poner ideas locas y tontas porque no conocen al pueblo de México, qué es lo que podemos opinar o decir, cuando por lo general nos la pasamos peleándonos Ramiro y yo y no dejamos hablar a los invitados, pero se divierten mucho y la pasan muy bien, mi querido Vicente. Pues te agradezco siempre en el alma, abogado. Tú sabes que te estimo, que te respeto, que te admiro y que, bueno, pues que arrieros somos, en el camino andamos y seguimos, que no nos doblamos, pero no nos van a noquear, no nos van a callar. Te mando un abrazo. Nos doblamos, pero no nos rompemos, mi querido Vicente. Y recuerda que Dios le manda siempre sus mejores batallas a los mejores soldados. Y yo creo que Dios piensa que nosotros somos Rambo, así que, órale, vamos a entrarle al kit, no pasa nada. Eso, mi querido César. Te mando un abrazo. Gracias, César. Igualmente, y saludos a mi tropa. Gracias.